Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es la única bienaventuranza que dice: los de limpio corazón verán a Dios. Ninguna bienaventuranza dice: porque usted es pobre en espíritu usted va a ver a Dios, ni porque usted sea misericordioso, ni porque usted sea manso, pacificador, va a ver a Dios. No. Si usted es limpio de corazón, va a ver a Dios. Y los pacificadores, y hermano, ya entonces entramos al versículo 13, y hoy vamos a ver, gloria a Dios, la sal y la luz. La sal y la luz, y Jesús y la ley y los profetas. La sal y la luz, Jesús y la ley y los profetas. Eso lo tenemos en el versículo 13, el 14 y el 17 y el 18. Tenemos estos dos puntos que vamos a ver que Jesucristo mencionó estos términos, que es sal, luz, y también vamos a ver Jesús y la ley y los profetas. Amén. Entonces dice: vosotros sois la sal de la tierra. Me acuerdo, hermano, que cuando yo estaba recién convertido, estaba trabajando, gloria a Dios, y estaba trabajando con otro compañero que él fue cristiano, y me dijo: ahora vos sos la sal de la tierra. Y yo me enojé porque nunca en mi vida yo no iba leído este versículo. Yo pensé que se estaba refiriendo hacia mí, que yo era la maldición de la tierra. Santo Dios. Que si él me estaba diciendo que yo era la sal de la tierra. Porque uno tiene un refrán, hermano, que uno dice: uno está salado. Cuando uno dice uno está salado, porque uno no está bendecido, todas las cosas le salen mal, uno está salado, dice uno. Entonces, cuando a mí me dijeron: bueno, usted pues sos la sal de la tierra, no me pareció bien, porque yo tenía en mi mente que pues tener sal uno, pues estar uno salado. Pues se me explicó, y entonces, hermano, a veces uno está confundido porque uno es recién convertido. Pero aquí tenemos: vosotros sois la sal de la tierra. Algo es muy importante, hermano, de ponerse uno a preguntar ante este versículo: ¿por qué sal y no azúcar? ¿Por qué no otras cosas? ¿Por qué no pan? Amén. ¿Por qué no agua? ¿Por qué no otras cosas que son importantes para la vida secular, hermano, y para cualquier cosa? Pero el Señor Jesucristo dice: sal y luz. Sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Aquí enfrente del Señor Jesús tiene a una gran multitud que conoce la sal, que conoce la escritura, que conoce la ley, conoce la sal. Entonces Él les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Realmente se está refiriendo, hermano, a realmente ¿a qué es lo que se refiere? Se refiere a lo que cuando a mí me dijeron que si yo era la sal, pues se refiere a otra cosa. Vamos a ver el primer punto, que es, hermano, la sal y la luz. Vamos a ver la sal. No sé si usted alcanza a ver, pero yo lo voy a leer. Dice: la sal en los países calurosos como Israel contribuía a preservar carnes y pescados de la corrupción,
con ella se impedía el desarrollo del gérmenes. Antes, cuando usted tenía carne crua, sin cocerla, y pues antes, hermano, antes de los tiempos de antes, cuando aproximadamente yo tenía como 6 años, estamos hablando de unos 25 años atrás, no había refri por ahí por las aldeas de uno, no había refri. Así es. Y se pescaba, y cómo hacía uno para mantener el pescado fresco y sin que se dañara. Pues lo que uno hacía era echarle sal, lo ensalaba todo y lo ponía a secarse. Ya seco, ensalado, no se dañaba el pescado. También, hermano, dice que en Israel, como es un país muy caluroso. Es un país muy caluroso en Israel, pues entonces usaban la sal para preservar la carne. Para preservar la carne. Déjenme, gloria a Dios, mover la tele. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Era para preservar la carne. Mira ahí, hermano. Sí. Si no, pueden moverse para estas sillas. Sí, también. Sí. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, en los países calurosos como Israel, contribuía a preservar carnes y pescados de la corrupción. Con ella, o sea, con la sal, se impedía el desarrollo de gérmenes. Porque cuando la carne se estaba pudriendo, ¿qué es lo que le sale? Gusanos. Pero cuando le echaban sal a la carne y al pescado, la carne era como que estuviera en la refri. Como que estuviera en la refri. ¿Por qué? Porque la sal preservaba la carne fresca y no se corrompía, sino que la mantenía como que si estuviera en la refri. Y no se corrompía, no, hermano, no había en la carne corrupción. O sea, no se dañaba, no había gérmenes. Usted sabe qué son gérmenes, ¿verdad? Gérmenes son unos animalitos pequeñitos que usted no los ve. Que esos, hermanos, uno al comérselos le producen dolor de estómago, vómitos. Entonces la gente en tiempo de antes le ponía sal a la carne y a los pescados. Si usted trae eso, el pueblo que estaba escuchando a Jesús, ellos sabían para qué servía la sal. Ellos servían entonces al Señor Jesucristo, darles hermano, ese ejemplo, esa metáfora, hermano, diciéndole, vosotros sois la sal de la tierra. Ellos entienden entonces a qué se refiere, porque la sal era que ayudaba a mantener la carne sin que se pudriera, sin que se dañara, y el pescado, y que los gérmenes no, hermano, entraran a la carne y no se corrompiera la carne. Dicho entonces, hermano, si usted trae ese significado al tiempo de hoy, quiere decir que usted y yo, nosotros somos la sal. ¿Para qué somos la sal? En la tierra. Para preservar la tierra, hermano, para preservar que todavía el mundo en sí no se corrompa por completo. Porque usted y yo somos la sal, y por usted y por mí que somos la sal, todavía el pecado no ha llegado hermano, no ha llegado a la cúspide donde quiere llegar, y todavía el diablo no ha hecho lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque todavía está la sal que mantiene la presencia, que mantiene la palabra, que la iglesia todavía está en el mundo y todavía detiene al enemigo, detiene al diablo a que él no haga en totalidad lo que él quiere, aunque él es el príncipe del mundo. Gloria a Dios.
aunque Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, pero aún así Él no puede llegar a hacer lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque hay sal en la tierra, y esa sal que es la iglesia, hermano, detiene los gérmenes de los demonios, los gérmenes del pecado, y no corrompen a la humanidad en su totalidad. Dios, aleluya. Entonces, tiene mucho importancia esto, hermano, de decir que nosotros somos la sal. Somos la sal de la tierra. ¿Para qué? Para todavía, hermano, preservar. Hermano, porque, dígame usted, el día que se vaya a la iglesia de este mundo, el día que se vaya a la iglesia de este mundo, ¿qué va a pasar? Apocalipsis dice que se van a soltar demonios que nunca han estado en esta tierra. ¿Por qué no son sueltos? Porque todavía está la iglesia, todavía está la sal en la tierra que preserva a este mundo que va de mal, que va de peor, de mal en peor. Pero ¿por qué no ha llegado a su final el diablo? ¿Por qué el diablo no ha hecho lo que en sí él ha querido hacer? Porque hay la iglesia aquí, porque Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es, eso no quiere decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No quiere decir que nosotros, que la iglesia va, hermano, a hacerle pleito o hacerle batalla al enemigo. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que el enemigo, la iglesia va caminando y el enemigo se va a levantar para detener a la iglesia, pero el enemigo, las puertas, no va a poder hacer resistencia a la iglesia, porque la iglesia va caminando y entonces lo que se levanta no va a prevalecer de pie ante la iglesia, sino que las puertas del Hades no van a prevalecer, sino que la iglesia seguirá caminando, seguirá avanzando, hermano, y seguirá llevando el propósito de Dios, seguirá llevando lo que Dios quiere llevar, aunque el infierno se levante. Eso significa prevalecer. Se levante, aunque Él se levante, la iglesia pasará encima de las tinieblas, pasará encima del pecado. Por eso, ¿por qué? Porque somos la sal, y por eso el enemigo, aunque es príncipe de este mundo, no puede. O sea, después que el Señor Jesucristo les dice, hay que ser humilde de espíritu, hay que ser manso, hay que ser misericordioso y hay que ser limpio. Entonces ustedes son la sal de la tierra. Porque la misma Biblia dice, porque ya el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en acción. Pero luego dice, y hay algo que lo detiene, que no se ha manifestado, pero que ya está, pero que todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. Y el día que ese algo sea quitado, entonces saldrá a la luz el anticristo. Así es. Eso quiere decir que mientras está la iglesia aquí, que la iglesia somos usted y yo, somos la sal, el Espíritu de Dios está con nosotros, dentro y sobre de nosotros. Entonces, eso nosotros, la iglesia, hace que el anticristo no se manifieste todavía, el pecado no llegue a reinar en totalidad. Hermano, esos demonios que están encarcelados, que Judas lo dice, que esos están preparados, hermano. Esos están preparados para la gran tribulación. No lo sueltan ahorita, porque si lo sueltan, esos hacen, hermano, en un solo día destruyen al mundo entero.
y los tienen amarrados en lugares oscuros, en cárceles, amarrados, y en la gran tribulación serán sueltos, porque el anticristo reinará, hermano, y entonces, hermano, vendrán barbaridades de demonios. Santo Dios. ¿Por qué ahora no? Porque está la sal, Así es. que es la tierra. En sí, hermano, no es... Lo que quiere decir aquí que vosotros sois la sal es la función que nosotros hacemos. La función que la sal hace, la función que nosotros hacemos es permanecemos todavía aquí, y por eso el enemigo todavía no ha llegado a hacer lo que él tenga que hacer. El día que la iglesia se vaya con el Espíritu para el cielo, ¿qué va a pasar? Ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia, ya no habrá Espíritu Santo, sino que entonces reinará el diablo en cabalidad, reinará por 7 años, reinará el diablo, reinará el anticristo, porque el anticristo es el diablo encarnado, hermano. Entonces, como ya no está la iglesia, ya no está el Espíritu Santo, porque la iglesia es el que denuncia el pecado. Así es. La iglesia es el que le dice a la gente qué es bueno y qué es malo a través de la Biblia. Entonces nosotros somos los que preservamos todavía este mundo, esta tierra, porque si no fuera por la iglesia, ya el Señor la hubiera destruido. ¿Por qué no destruyó Dios a Sodoma y Gomorra un día antes? Porque ahí estaba el justo Lot. Sacó al justo Lot, que Lot representa a la iglesia, y los ángeles representan al Espíritu. Los ángeles sacaron a la iglesia, los ángeles sacaron a Lot, y una vez que lo sacaron, el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. ¿Por qué no, hermano, no ha venido el juicio a esta tierra? Porque todavía aquí están los hijos de Dios. La amada iglesia, la esposa de Jesucristo, todavía está aquí en la tierra. Y por eso, hermano, no ha venido juicio, no ha venido condenación. Por eso, hermano, pero los días, por amor a los escogidos, esos días serán acortados. ¿Por qué? Porque Dios se apura a hacer sus juicios, entonces saca su iglesia, y cuando saca su iglesia, entonces vendrá juicio. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, porque la iglesia está todavía aquí. No, el mundo no ha entrado en un juicio, no ha entrado, hermano, en penalidad. La gente, hermano, ofende, la gente maltrata a la iglesia, maltrata a los cristianos, pero no sabe que por el cristiano, por el Hijo de Dios, por la iglesia, ellos todavía, la gracia de Dios está aquí. Así es. La gracia, ¿se acuerda usted cuando Dios sacó a Noé y además su familia? Una vez que los entró al arca, vino la condenación. Por eso es que la Biblia, el Señor Jesús dice, dice que ese día será como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice, así va a ser. Entonces usted se pone a ver cómo va a ser eso, que Noé y su familia, una vez que Dios los sacó, los metió al arca, que el arca es tipo de la iglesia, hermano, o es tipo de Cristo, lo sacó, vino el diluvio. Pero ¿por qué no vino el diluvio mientras Noé estaba ahí? Porque Noé era el amado. Por amor a Noé, Dios no mandó juicio. ¿Por qué no mandó juicio cuando Lot estaba dentro de Sodoma y Gomorra? Porque Dios amaba a Lot. Una vez lo sacó, entonces vino juicio. ¿Por qué Dios no ha mandado juicio a la tierra, a esta tierra? Porque todavía está la iglesia de Jesucristo en este lugar, y somos la sal. Gloria a Dios. Somos la sal, hermano. Amén. No somos cualquier cosa, somos la sal de esta tierra. Y por la iglesia todavía el mundo
permanece y todavía el mundo tiene oportunidad. Así que por eso es que, hermano, nosotros somos comparados con la sal. También tenemos otro, es cuando las tierras se sembraban con sal, quedaban estériles. Cuando la tierra le echaban sal y le sembraban sal, ya no daba fruto. Ya no daban fruto. Cuando un cristiano va y predica a un alma, a un hombre, y lo gana para Cristo, desde ese entonces el hombre y la mujer deja de hacer pecado. Y ya no hay más, porque entre más pecadores hay, más pecados se encuentra en el mundo. Entre más cristianos se descarrían, más pecados hay. Entre más cristianos se descarrían, más demonios hay. No me van a decir que no, porque cuando un cristiano se descarría, ¿qué hace el demonio? Viene a ver y lo encuentra vacío. ¿Y qué dice? Voy a traer ¿cuántos más? 7. ¿Y con él cuántos son? 8. O sea que cuando un cristiano cae, digamos que hay 1000 demonios en el mundo, y cuando un cristiano cae, pues por causa de ese cristiano van a haber 1008 demonios más. Y cae otro del cristiano, otros 8 demonios. Entonces, cuando uno ganamos cristianos, menos pecado, menos violencia, menos, hermano, tanta cosa que hay en el mundo. Cuando uno lo gana, entre más cristianos gana, entre más inconversos uno gana, el pecado va a ir dando menos problemas en la tierra. Por eso es que nosotros somos sal en la tierra, para que el pecado no avance, para que el pecado no dé fruto en las personas, para que el pecado, porque ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice Santiago? Que cuando uno es provocado y excitado por la tentación, se lo voy a leer, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, gloria a Dios, dice, sino que cada uno es tentado, el capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, mire, después que ha concebido, eso es que se embarazó. Ahí no es estéril, la que es estéril no se embaraza. Dice, se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando una mujer está embarazada da a luz, da un fruto. Y cuando el pecado entra en el corazón, está allí, tarde o temprano va a llegar a dar fruto. Pero nosotros somos la sal para sembrar la palabra en el corazón de la gente y hacer que ese pecado, hermano, que está en la gente, salga de su corazón. Porque ha habido gente que ha estado a punto de pecar, pero cuando el evangelio llega y les dice, mire, así, esa gente se arrepiente y ya no hace pecado. Ha habido gente que ha estado a punto de ir a matar, y cuando Cristo se les aparece, por ejemplo, Pablo, ¿a dónde iba Pablo? Cuando se encontró con el Señor Jesucristo, Pablo iba a matar a una barbaridad de cristianos porque llevaba cartas de los principales a matar. Pero cuando Cristo se apareció, ya el hombre ya no mató los que tenía que matar. Cuando el Cristo se aparece a una persona, deja de cometer pecado, hermano, y ya se vuelve estéril el pecado en esa persona, porque somos la sal de la tierra. También, hermano, dice, la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas y sacrificios. Leamos qué dice Levíticos. Levíticos capítulo 2 y versículo 13.
Levíticos capítulo 2 y versículo 13. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Miren qué palabras más tremendas estas, hermanos. Dice, donde dice jamás falte que, dice, y no harás que falte jamás, o sea, nunca. Era prohibido que no hubiera sal. Dice, sal que harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. Miren bien eso, la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, toda ofrenda que Israel ofrecía tenía que ir sazonada ¿con qué? Con sal. Que también dice, se prohibía poner miel o levadura en las ofrendas. ¿Por qué? Porque producía fermentación y corrupción. ¿Se da cuenta? La sal, ¿qué se ofrecía? Antes, ¿cuáles eran las ofrendas que se daban? Se daban a veces palomas, carneros, era carne y tenía que ser sazonada con sal. Pero ¿qué tal que se le echaban miel? A ver, vamos, si quiere usted vaya a hacer a su casa y hace una prueba usted. Tire un poco de miel, tire un poco de azúcar. Tire un poco usted de azúcar a la tierra y déjelo ahí, duérmase y al otro día va a ver todo el hormiguero que viene por el azúcar. Pero tire un poco de sal a ver si las hormigas vienen. Es más, ¿usted conoce qué son las babosas? ¿Usted conoce qué son babosas? Échele usted sal a las babosas y se deshacen. Porque la sal, hermano, la sal no es irresistible. Pero eche usted azúcar, bote miel, y usted verá que las moscas, las hormigas, hermano, eso llega a donde sea, llegan las hormigas, las abejas, llama a los insectos, pero la sal no atrae nada, es más, dispersa, saca todo, hermano. Por eso es que Cristo no nos dijo, y ante nosotros, ante la lógica humana, ¿qué hubiera sido mejor? Ustedes son la miel del mundo. Ustedes son el azúcar que endulzan todo. Son la miel que caen bien en todo lugar. Son el azúcar, no. Ustedes son la sal que cuando ustedes lleguen dispersan todo. Aleluya. La miel no, la miel atrae más. Usted no ha visto que la gente, hermano, que cuando se le da la palabra dura, salen, hermano, espantados todos. Dios. Salen, hermano, volando por donde sea. Dicen, yo me voy de aquí porque aquí no. Pero deje que les dé mielita, hermano, azucarita, agua de panela, como dice el colombiano. Denle agua de azúcar y todo. Ellos están aquí todos endulzados. Puros cristianos con diabetes. Santo Dios. Todos enfermos aquí, hermano, porque la azúcar de diabetes. Pero aquí, ¿sabía usted que yo estaba estudiando que en el oriente, allá en los tiempos de antes, la gente comía sal para mantener una dieta? Y que si usted no come sal, se enferma. Porque cada vez que usted respira, habla y todo, usted expulsa sal y necesita tener un equilibrio de sal en su cuerpo.
La sal, hermano, es muy importante. Por eso que Cristo dijo, vosotros sois la sal. O sea, nosotros no vamos, hermano, no es que vamos a darle sabor a la comida. Pero hablando espiritualmente, hermano, la sal dispersa los bichos, dispersa, hermano, los insectos, como el fuego. Pero si usted es azúcar y usted es miel, se corrompe, hermano. Por eso es que Dios le dijo, la ofrenda que tú me vas a traer, échale sal. O sea que usted no es miel, ni yo soy miel. Para que todo el mundo ande detrás de mí pegado, hermano, como que tuviéramos miel, todo el mundo nos sigue. ¿Ah? Somos la sal de la tierra. Entonces, la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas, hermano. Se prohibía poner miel o levadura en las ofrendas porque producían fermentación y corrupción. ¿Sabe quién le da sabor a su vida a usted? Cristo. Gloria a Dios. Y usted es ofrenda a Dios. Aleluya. ¿Sabían que nosotros somos ofrendas Gloria a Jesús. de grato loor a Dios? Pero si nosotros somos la ofrenda para Dios, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que ponerle sal. Y eso que, hermano, tiene que estar Cristo en nosotros para hacer ofrenda agradable a Dios. Si no hay sal, por eso es que Cristo dijo, tener sal en vosotros. ¿Se acuerda usted que Lucas le dijo, ya lo vamos a ver, tener sal en vosotros y tener paz en vosotros? ¿Y qué quiso decir eso? Si usted comienza a leer un poquito más atrás, dice, si usted comienza a leer un poco más para atrás, ahí dice, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Si tu pie, etcétera, etcétera. Y después dice, tener sal en vosotros. O sea, tener a Cristo en nosotros nos guarda de caer, nos guarda de descarriarnos, pero también para hacer ofrenda a Dios tenemos que sazonar nuestra ofrenda con sal. Y esto aquí, hermano, es la presencia de Dios dentro de nosotros, porque si la iglesia no tiene a Cristo, no hace la función que hace, hermano, que debe hacer, de tener el pecado, de tener el mal, de tener las fuerzas del diablo, porque la iglesia sola no puede. Usted solo no puede, pero cuando Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Amén. Así que, por eso era necesario, pero miren que lo que me llama más la atención es la sal del pacto de Dios. Aleluya. Miren, tengo aquí Números 18-19, leamos Números. Números 18-19. Gloria a Dios, 18-19. Si usted está, gloria a Dios, ahí viéndonos, puede abrir de Números 18, versículo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Mire esto, pacto de sal perpetuo. Entonces, si usted va a leer en Crónicas, después lo lee, dice, en la sal aquí, denota un pacto perpetuo, sellado o ratificado con sal. Esto viene de la costumbre oriental de compartir el pan y la sal en señal de fidelidad y amistad. La naturaleza de la sal como principio conservador con la corrupción es de este modo, símbolo de la duración, de la fidelidad, de sentimientos amistosos y de la alianza pactada.
¿Entendió usted el pacto de la sal entonces o no entendió? Si no entendió, dígame que no, levante su mano, no entendió. Mire, ¿por qué Dios dijo aquí, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová? Si leemos aquí, entonces, ¿para qué sirve la sal? Es para prevalecer, es para permanecer las cosas que no se corrompan, que se mantengan limpias, que se mantengan puras. Entonces, cuando Dios dijo, pacto de sal perpetuo será para ti, quiere decir, hermano, que dice, es de este modo símbolo, simboliza, cuando dice el pacto de la sal, simboliza que el pacto será duradero, será fiel a la amistad y de la alianza pactada. O sea, que cuando Dios hace un pacto con sal y estas ofrendas, está diciendo, hermano, que es, hermano, que es duradero, porque aquí dice pacto de sal perpetuo. Perpetuo es para siempre. Entonces la sal simboliza, hermano, duración, que no se va a corromper, que no se va a dañar, y significa fidelidad. En los tiempos de antes, cuando una persona con otra persona comían sal y pan, significaban que tenían una gran amistad, una mutua amistad, y iban a ser fieles a la amistad de ellos cuando comían pan y sal. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Y qué es Cristo? El pan de vida. Pan y sal. Hay una amistad con Dios. Por eso es que ahora, dijo Jesucristo, por eso es que ahora ya no le puede llamar, ¿qué dijo? Sino que dijo, ahora son mis amigos. Ya no les llamaré siervo, ahora son mis amigos. El que comía pan y sal, estaban diciendo que tenían una amistad cercana y que eran fieles a sus amistades. Cuando hay sal, que somos nosotros, y cuando hay pan, que es Cristo, ahí está la amistad, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Somos, hermanos, nosotros somos los amigos de Cristo. Así es. Por eso es que Cristo nos pone, hermano, nos da uno, hermano, diciendo que somos la sal. Representamos, hermano, aquí la función como de la sal en esta tierra. Entonces, hermano, queda muy claro por qué es que Cristo nos dijo a nosotros que somos la sal de la tierra. Yo espero que le hubiera quedado claro estos puntos. Hay mucho más, hermano, lo que la sal hace la función, pero con esto, hermano, llegaremos a entender por qué. Acuérdense, la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas. ¿Y quién eran los que estaban escuchando cuando Cristo les dijo, vosotros sois la sal? Eran judíos, y los judíos conocen la ley. Con ustedes yo haré un pacto. La iglesia tiene Cristo tiene un compromiso con la iglesia. Amén, aleluya. Amén. Y ese es un compromiso, es un pacto con la iglesia. Amén. Así que ya tenemos un poco de claridad, hermano, cuando se nos dice somos la sal de la tierra. Gloria a Jesús. Ahora ya le tiene un poco más de significado. Probablemente que usted le tenía un significado, pero un poquito más, ya tenemos un poco más claro. Cuando decimos vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, se le va el sabor, dígame para qué sirve. ¿Con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Usted sabe qué es hollada? ¿No sabe? Pisoteada. Pisoteada. Por eso dice, hollarán serpientes. Es pisar serpientes. Amén. Amén. O sea que si no tenemos sabor, hermano,
no tenemos la función de la sal, olvídese. Entonces, ¿cuál vamos ahora? Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando dice monte se está refiriendo a una montaña, hermano. Una ciudad asentada, o sea, fundada sobre una montaña, ¿usted cree que se puede esconder? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Usted sabe qué es un almud? ¿No sabe? En los tiempos de antes había un almud que era para medir azúcar, sal o maíz o lo que sea. Se medía y era como un cajón. Entonces, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y aquí lo que quiero yo, miren, dice, alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Así, ok. Si yo entro a una casa, ¿qué es lo primero que usted encuentra? A su mano derecha o su izquierda. Usted encuentra un switch. Está a su alcance. ¿Para qué? Para encender la luz y usted pueda ver lo que hay en su casa, a dónde usted va a caminar. Pero como en el tiempo de antes no había luz de esta que nosotros tenemos ahora, ellos tenían, en la entrada tenían un candelero y en el candelero ponían el candil de luz para que el que entrara podría ver todo. Pero si usted estaba en una casa y no había luz, no podía saber para dónde se iba a dirigir. Entonces, cuando había luz, usted podía ver todo hacia dónde usted va a ir. Entonces dice, alumbre a todos los que están en casa, así, miren, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Miren, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito, para que vean vuestras buenas obras, o sea, lo vean a usted, me vean a mí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted es muy inteligente, se va a dar cuenta, y si ha leído la Biblia, ¿qué es lo primero que Dios hizo cuando comenzó a hacer el mundo? La luz. Dios hizo primero la luz, después hizo el sol y la luna. Hay mucha gente que piensa que la luz que tenemos hoy en día es la luz del sol. No, el sol ni ha salido y ya el día entró. Esa luz es la que Dios hizo. Y en nosotros debe haber luz. Cristo es la luz. Pero ya Cristo no está en este mundo en cuerpo. Ahora está en el cuerpo, pero el cuerpo de la iglesia. Amén. Y esa luz de Cristo está en la iglesia. Y la iglesia tiene que tener esa luz encendida, porque tiene que ser como una antorcha la luz. La iglesia tiene que ser como
como una antorcha, tiene que ser como un candil, tiene que ser como una candela, como una bombilla en medio de un cuarto oscuro, para que cuando la luz se encienda, las tinieblas de la oscuridad desaparezcan, hermano. Es algo grande, es algo poderoso. Yo no sé cómo es, hermano, porque no soy muy estudiado en esa área, pero cómo es que las tinieblas, la luz, la oscuridad está tan oscuro y solo enciende usted la luz y se desaparecen las tinieblas. ¿Sabe usted que cuando llega a la iglesia en un lugar, hablando en el mundo espiritual, el mundo está en oscuridad, está bajo las tinieblas, hay tinieblas, pero en el mundo de las tinieblas, el mundo está oscuro, el mundo está bajo las tinieblas, hermano. La única luz que se mira en el mundo espiritual es la iglesia. Amén, aleluya. Imagínese usted un cuarto oscuro, y usted ha visto las luciernas que ellas echan una luz. En la oscuridad lo único que se mira de luz es una lucierna. Lo único que se mira en el mundo de luz espiritual es la iglesia. Por eso nosotros somos la luz para alumbrarle el camino a aquel que va a la perdición, hermano. Gloria a Dios. Nosotros somos la luz. Así que, hermano, dejando pasaríamos nosotros al otro, que es Jesús y la ley y los profetas. Jesús y la ley y los profetas. Dice en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Levante la mano, ¿quién entiende qué es abrogar? Ninguno de nosotros entendemos qué es abrogar. ¿No? Aquí tenemos el significado entonces. Abrogar significa desintegrar. ¿Usted sabe qué es desintegrar? Desintegrar es que cuando nosotros, aquí hay un grupo de 10 hombres y queremos meter a otro hombre, nosotros le podemos llamar y decir, integremos otro más. O sea, metámoslo. Pero cuando yo le digo desintegrar es sacar. Desintegrar, demoler. ¿Saben qué es demoler? Demoler viene de moler maíz, pues, con un molino. Muela, haga. Demoliendo con una máquina, después eso es demoler. Deshacer y destruir. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? No penséis que he venido para deshacer o destruir o demoler o desintegrar, hermano, la ley o los profetas. Yo no he venido para deshacer, para desintegrar, hermano, para demoler o para destruir la ley. Yo no he venido, les dice, ¿a quiénes? A los que vinieron de Judea, de Jerusalén, del río Jordán, de Decápolis y de Tiro y de Sidón. Él les está diciendo, yo no he venido para deshacer, demoler la ley. Amén. Amén. Y dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. Ahora, esta pregunta, ¿qué significa ley y los profetas? ¿Quién sabe? ¿Qué significa ley y los profetas? ¿Qué significa ley y los profetas? Miren, vamos aquí a ver algo. Ley. Miren. Pásame el otro lado. El otro lado. Ley. Vamos a ver el significado que es ley, hermano. Ley. Mire.
ley. ¿Qué es ley? ¿Quién sabe qué es ley? Cuando dice Jesucristo ley, son 5 libros. Libros del Antiguo Testamento. Perdón, cinco libros del Antiguo Testamento. Son 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 5 libros del Antiguo Testamento? Génesis, está Génesis, ¿qué más? Éxodo, ¿qué más? Levíticos, ¿qué más? Números y Deuteronomio. A eso se le llama ley. Que le llaman, mire, el Pentateuco. No, él se llama el Pentateuco. Pentateuco. Así se llama. Bueno, son los 5 libros. ¿Qué significa 5 libros? Que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. A eso le llaman los judíos ley, los 5 libros. Ahora, ¿qué se refiere con los profetas? Profetas. Los profetas se refiere, oiga bien, libros históricos, poéticos, y profetas mayores y menores. Entonces, hermano, cuando digo yo no he venido a destruir o a deshacer la ley y los profetas. Cuando dice ley significa 5 libros del Antiguo Testamento que son, ya le dije. Ahora, profetas son libros históricos, libros poéticos y profetas mayores y menores. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces. ¿Cuál más? Primera y segunda de Samuel, Crónicas, Reyes, Esther, hermano, Esther, Esdras, Nehemías. ¿Cuál más? Ruth. Son los libros históricos. ¿Cuáles son los poéticos? Lamentaciones, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Ahora, ¿cuáles son los profetas mayores y menores? Pues la misma palabra dice los profetas, pues son los profetas Isaías, Jeremías. Pero los profetas mayores, ¿cuáles son? Los profetas mayores son, la misma palabra dice mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, otro mayor, que son libros grandes, los profetas grandes. Ahora los menores son Daniel, Joel, Habacuc. Esos son los menores. Todos esos son los de que tienen poquitos libros, poquitos capítulos. Los que tienen bastantes capítulos son los profetas mayores. Entonces, esto se refiere cuando dice profetas. Ahora, hermano, 5 libros
del Antiguo Testamento, que es Génesis hasta Deuteronomio, y cuando dice profetas, que son libros históricos, libros poéticos y profetas mayores y menores, juntando todo eso, ¿cómo le llamamos nosotros? Junte los 5 libros, junte los libros históricos, junte los libros poéticos, junte los profetas mayores y menores. ¿Cómo nosotros le llamamos en el tiempo de hoy entonces? En junto. Claro, nosotros le llamamos a todo en junto la Biblia, pero esa parte, ¿cómo le llamamos? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento. O sea, antiguo. Antiguo. Testamento. ¿A cuenta? Antiguo Testamento, los 5 libros, que es el Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores y menores, nosotros le llamamos Antiguo. Entonces, en una aclaración, en un dicho más claro, cuando dice, no penséis que he venido para deshacer la ley y los profetas, ¿cómo diríamos nosotros? Que no he venido a deshacer ¿qué? El Antiguo Testamento. Y ahí incluye desde Génesis hasta, ¿cuál es el último libro? Malaquías. Ahí incluye eso. Entonces, hermano, él está diciendo que no va, que él no va ¿qué? A deshacer o a invalidar el Antiguo Testamento. Amén. Cuando se refiere a ley, profetas, se refiere a ley y profetas. Amén. Gloria a Dios. Permítame un momento, gloria al nombre de Cristo Jesús. A ley y profetas. Entonces, tenemos la otra parte. Tenemos la otra parte, hermano, que nos dice, no penséis. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo estas partes? ¿A qué clase de gente, hermano? A judíos de Judea, de Jerusalén, de todas esas áreas donde vimos que el Señor le estaba diciendo que Él no vino ¿qué? A deshacer, a desintegrar la ley y profetas. Cuando se refiere a ley y profeta, entonces es Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted que el rico y Lázaro, cuando murieron los dos, y el rico le dijo a Abraham que mandara a alguien aquí, los muertos? ¿Y quién le dijo a Abraham? No, a Moisés tiene, a los profetas. ¿Qué se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos tiene. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que, hermano, vamos también a ver la otra parte, que sería entonces ya tenemos claro qué significa ley y los profetas. Ahora, ya saben qué es abrogar, ¿verdad? ¿Abrogó la ley Jesús, sí o no? Según Mateo 5:17 y Efesios 2:14-15, ¿sí o no? ¿Qué usted qué dice? Vamos a ver esta parte. Bien, aquí lo vamos a ver. Si algún hermano que está ahí te puede darnos su opinión. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ahora compara esto. Mire, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, para abrogar el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo. Pablo dice, ya, ¿se acuerda que yo le dije que abrogar
significaba también que moler. Sí. Entonces aquí Pablo dice aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Comparando esos dos versículos, ¿qué usted dice? Porque ahí usted está viendo que ahí con este se contradice. Hay alguien viéndonos, gloria a Dios, puede comentarnos, puede decir y puede opinar y puede comentar si nos está viendo. ¿Qué piensa? Según Mateo 5:17 y según Efesios 2, gloria a Dios, 2, ahora mismo le digo, Efesios, hermano, Efesios 2:14 y 15. 2:14 y 15. Dice, no penséis que he venido para abrogar el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo. Pablo dice, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces, esa pregunta surge, porque Cristo dijo que vino a cumplirla. Pablo dice que la abolió, la quitó. Otros dicen, en Gálatas dice que ya no estamos bajo la ley. Y nadie por la obra de la ley se justifica. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿alguno de ustedes sabe? ¿Puede explicarnos esta diferencia entre estos dos versículos, hermano? ¿Quién sabe? A ver, no, ¿usted sabe? En la muerte del Señor Jesucristo fue que Él vino a cumplir la ley. Usted dice que en la muerte del Señor Jesucristo vino a cumplir La ley en su carne y las enemistades. O sea, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. No hay nadie en gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a explicar esto. Cuando Jesucristo dice, yo he venido para cumplirla, Pablo dice, Él ha venido para abolirla. Aquí hay que tener muy en cuenta que esto marca la diferencia. Miren, esto, te voy a decir, esto marca la diferencia, miren. Esto marca la diferencia. Se lo voy a poner en otro color para que usted lo distinga. Esto marca la diferencia, miren. Esto. Expresados en ordenanzas. ¿Usted sabe qué es eso? Expresados. ¿Usted sabe qué es expresar? Lo dice. ¿En qué? En ordenanzas. Se expresa ordenanzas. Expresados ordenanzas. ¿De qué? De mandamientos. Hay que dejar claro entonces que Cristo cumplió la ley a cabalidad. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo está diciendo, acuérdense que yo les dije que los fariseos y los escribas, ellos tenían dos libros más, que son ¿cuáles? La Mishnah y el Talmud. Y ellos tenían, hermano, habían como 613 más mandamientos que cubrían las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, un mandamiento tenía muchos mandamientos, rodeaban a un mandamiento. Entonces, hay la ley moral, que se le quede bien, ley moral y ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? La ley ceremonial son fiestas,
días de reposo, sacrificios de animales, todo eso. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Cuál Cristo vino a cumplir y cuál Pablo dice que vino a abolir? Cristo vino a cumplir la ley moral y la ley ceremonial. Las dos cumplió. Las dos cumplió. ¿Cuál quitó? La ley ceremonial, que es esto, expresados en ordenanzas. Todos esos mandamientos que iban a sacarlos, los expresaron, los sacaron de un mandamiento. Los sacaron de un mandamiento. Por ejemplo, para amar a tu prójimo, pues le dice, si encuentras un animal, llevas cosas similares. Entonces, sacaron expresados en ordenanzas, eso lo fue quitado. Que usted tiene que vestir así, que usted tiene que ponerse esto acá, que tiene que hacer circuncidarse, que usted tiene que guardar tal día, que usted tiene que matar ciertos corderos, que usted tiene que hacer fiestas, que usted tiene que hacer la Pascua, que usted tiene que hacer aquello. Todo eso Cristo lo quitó, lo abolió en su carne, porque eran enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, Cristo quitó la ley ceremonial, pero la ley moral todavía está vigente y todavía está presente. No vengamos a decir que la ley del Antiguo Testamento no sirve, que eso ya es antiguo, que eso ya pasó, que hoy estamos en la gracia, que hoy estamos en la misericordia, estamos en un nuevo pacto, que estamos en la gracia. Es verdad, ¿quién dice que no? Pero hay que cumplir los 10 mandamientos, porque si usted no cumple los 10 mandamientos, no está en nada. ¿Cuáles son los mandamientos, hermano? ¿Cuál dice? No cumpla usted eso y usted no es salvo. ¿Cuál es el otro? No cumple usted eso y tampoco es salvo. Son los mandamientos, eso Dios no los quitó, hermano, ni Cristo los quitó. Eso no los quitó el Señor. Hermano, eso es la ley la cumplimos nosotros, hay que cumplir. La ley hay que hacerla, hermano, aunque Cristo ya hizo lo que tuvo que hacer, hermano, hizo todo, pero la ley, esa ley, la moral no la ha quitado, porque la ley moral es la santidad. El amor, el respeto a Dios, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, todo eso no lo ha quitado, hermano. O sea que todavía, hermano, nosotros también, hermano, practicamos esa ley moral. Así que, entonces, ¿qué dice usted? ¿La cumplió o no la cumplió? La cumplió entonces. Gloria al nombre de Cristo Jesús, que significa ley y los profetas. Que la cumplió. Y para terminar, hermano, vamos a ver esta, donde dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Usted sabe qué significa jota y tilde? El hermano dice, jota y tilde. Vamos a hacer algo. ¿Qué decimos? ¿Cuál tenemos nosotros como J? ¿Verdad? Tilde. En una tiene tilde. Eso es lo que nosotros decimos. O acento. Pero en realidad no quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Le voy a enseñar. Acuérdense que Jesucristo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Entonces, ¿qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A esto, miren. Miren. Aquí están las letras de los judíos. Aunque quizás por internet no va a salir, pero, miren, ¿a qué le llama el Señor Jesucristo, hermano? Tilde. De todas las letras, ni la J ni una tilde. Se llama, miren, si usted ve algo aquí, esta letra, el Shin, tiene un puntito, miren. Esta tiene un puntito. Perdón. Tiene un puntito, mire ahí la ve. Ahí está.
Ese puntito, mire. Si la mira, mire, ve, el puntito. Pero no es la tilde de nosotros. No es tilde de nosotros. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más tenemos? Aquí, mire. Otra más. Mire esta. Esta. ¿Cuál otra? Esta. O sea, ni ese puntito de esa letra, porque si usted le quita ese puntito, ya no tiene otro significado a la palabra. Es como que si lo traemos al español de nosotros, si usted le quita la tilde a una, por ejemplo, la palabra sí, se la voy a poner aquí, permítame, la palabra sí, que la tiene aquí, mire, con acento. ¿Qué es decir? Que cuando nosotros decimos sí, firmando, pero si yo la quito, sí, o sea, sí, o sea, es condicional. Si vas allá, te doy esto. Si vas allá, yo te doy esto. Pero si yo le digo, sí, vas allá, cambia. O sea, se tiene que cumplir todito lo que el Señor está diciendo aquí. De cada palabra que nosotros encontramos aquí, de estas, hermanos, son tildes. Usted va a encontrar palabritas, puntitos, hermanos, que eso en algunas tienen hasta unas rayitas así. Dice el Señor, eso, todo se tiene que cumplir, todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir a cabalidad, perfecto se tiene que cumplir. No puede faltar nada. Aquí ustedes, los fariseos, les han enseñado a ustedes que es más importante diezmar esto, diezmar aquello, pero la ley se tiene que cumplir, cabalidad, yo he venido a cumplirla. Amén. Otro día aprende usted hebreo. Amén. Así que, hermano, esto es muy importante conocerlo. Amén, así es. Es muy importante conocerlo porque para uno tener ese significado de esas palabras, te va a cumplir todo. Así que, hermano, lo dejamos entonces para la próxima. Gloria a Dios. Para la próxima vamos a continuar entonces, hermano. Ya vamos a entrar entonces ya donde dice Jesús y la ira. Amén. Amén. Este sermón está largo. Entonces, hermano, vamos entonces, mandamos saludos a nuestro hermano, no sé si todavía está conectado, gloria a Dios, pero si está conectado, le damos saludos al hermano Johnny desde Los Ángeles y al hermano Samuel, gloria al nombre de Cristo Jesús, y hermano Roberto y su esposa desde Syracuse, amén, y 280 personas fueron alcanzadas, no sé cuántos vieron, gloria al nombre de Cristo Jesús. Aproximadamente 280 personas fueron alcanzadas, gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que, hermano, vamos